¿Cuál es la manera correcta de bautizar? Como aparece en el capítulo 28 del libro de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o como aparece en el capítulo 2 del libro de Hechos en adelante, en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona que estás teniendo serios problemas con esta doctrina, no te pierdas este video que hoy lo vamos a aclarar aquí en Mensaje Fiel. No te olvides de seguir la página. Encuéntranos en todas las redes con el nombre de Mensaje Fiel. Leeré primero Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para muchos este texto no es un texto original plasmado aquí o dicho por Cristo. Para muchos este versículo fue introducido en el Concilio de Nicea. Es por eso que ellos alegan diciendo no podemos bautizar en la fórmula como sale aquí en Mateo 28, ya que esto es una añadidura que se hizo en el Concilio de Nicea. Estamos hablando del año 325, el Concilio de Nicea. Pero hay algo bastante importante que tenemos que saber antes de ir al Concilio de Nicea. Primero quiero aclarar que todas las personas que dicen que Mateo 28 es una añadidura que se originó por la Iglesia Católica y en el Concilio de Nicea es una total mentira. Primeramente, yo tengo que leer ciertos documentos históricos que muestran que esto es mentira. Mira, por ejemplo, yo quiero citar a Tertuliano en el año 180. Él dice que hay que bautizar en la fórmula como aparece en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando del año 180, años antes de Nicea. Yo quiero hablar, por ejemplo, de Irineo en el año 130, hablando de la fórmula bautismal como aparece en Mateo 28. Así que estoy hablando del año 130. Cuando yo hablo de personajes como Justino Mártir del año 100 al 168, estoy hablando de personajes de cientos de años antes del Concilio de Nicea. Estoy hablando de décadas. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la Didache, un documento temible, bastante temible por los hermanos de la unicitarios, de la unicidad, los hermanos unicitarios tienen miedo al documento de la Didache, ya que es un documento que se escribe alrededor del año 65 y se cree hasta el año 80. No hay debate alguno en creer que este es el documento más antiguo que existe con respecto a la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como aparece escrito en el libro de Mateo 28. Otra cosa bastante importante. Muchos alegan diciendo que la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aparece en el siglo II. Y esto es una total mentira, porque ya la Didache en el siglo I menciona que hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tumbando así todo argumento unicitario. Así que dejando muy claro que el bautismo en la fórmula como aparece en Mateo 28 no es un invento del Concilio de Nicea, ni siquiera de los padres de la Iglesia. Peor aún que se diga que es un invento de la Iglesia Católica, esto es completamente falso. Te invito a hacer una investigación personal de que esto no es cierto. Otros se han atrevido a decir que se falsificó Mateo 28, la copia se falsificó, se modificó, pero solamente esto es una conspiración, ya que cuando hablamos del siglo II, existían muchísimas copias que ni siquiera el emperador hubiese podido omitir todas las copias que existían en todo el imperio, por todos lados y en muchos idiomas. De manera que la imaginación de los unicitarios en este caso es bastante grande. Entonces, si Mateo 28 es un mandamiento que sí aparece en los escritos originales y antiguos, ¿por qué en el libro de Hechos no existe una fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús? Esto lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, quiero hacer un análisis en el capítulo 28. La orden de Jesús a sus discípulos es la siguiente: vayan y por todo el mundo, ¿sí? Y noten lo que dice aquí: y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden para bautizar a las naciones es en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. La orden que Cristo da para que el Evangelio se expanda a las naciones, no solo a Israel, sino a los gentiles, es que los gentiles se tienen que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Los judíos no tenían la necesidad de bautizarse en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, porque ellos ya tenían en su seno a estos dos. Los judíos son expertos en saber sobre la neumatología. ¿Qué es esto? La doctrina del Espíritu Santo era bastante conocida. Por eso en el capítulo 2 del libro de Hechos, recordemos que el mensaje es para judíos. Considera este punto bastante importante. Por eso es la necesidad de a estos judíos que ya tienen al Padre y ya tienen la neumatología, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, se les implicaría solamente al Señor Jesucristo. El autor del libro de Hechos, que es un libro histórico, no dirigido a alguna iglesia, sino dirigido a un solo personaje llamado Teófilo, su fin es demostrarle que el Evangelio, cuando se predicó primeramente a judíos, es presentarles a ese Mesías que ellos habían rechazado. No habían rechazado al Padre, tampoco habían rechazado a la neumatología, ya que en su seno lo tenían ellos. Ellos nos darían una clase extraordinaria sobre el Ruach HaKodesh, el cual en su seno siempre ha estado, aunque algunos digan, no. Cualquier estudioso de la Biblia serio sabe que los judíos han sido extremadamente creyentes sobre el Espíritu Santo. Inclusive los judíos que más hablaban de la neumatología eran los esenios. Escuchen lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Saben quién es el auditorio de Pedro? Son judíos. Judíos que en ese momento sienten que deben aceptar al Mesías al cual lo habían rechazado, a cual habían crucificado 52 días antes de ese momento. Ellos no habían rechazado al Padre, una vez más enfatizo, ni tampoco eran ignorantes a la neumatología o al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo. Ellos tenían la necesidad de Jesús. Es por eso que ellos se bautizan en el nombre que ellos no lo tenían en su seno. Pero hay algo curioso que yo quiero que tú averigües conmigo. Y concéntrate bien en lo que voy a decir. ¿Por qué? Desde Hechos capítulo 2, se ve que el bautismo en el nombre de Jesús es muy bien definido cuando se predica el evangelio a judíos. ¿Sí? Pero hay algo importante, que Pablo, que es llamado 3 años después del día de Pentecostés, 3 años exactamente, 3 años y medio después exactamente del día de Pentecostés, no existe ninguna evidencia bíblica que Pablo haya bautizado en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Pablo es el enviado a los gentiles. Y es por eso que el bautismo que aparece en el nombre de Jesús solo aparece mientras se transmite el evangelio a judíos que habían rechazado el nombre de Jesús. Pero es muy curioso ver que no existe un solo bautismo por Pablo hecho en el nombre de Jesús. Algunos dirán, no, en Hechos capítulo 16 aparece Pablo bautizando al carcelero. Sí, pero no existe la fórmula allí. Fue bautizado en el nombre de Jesús. No aparece. Otros dirán, no, Pablo sí bautizó en el nombre de Jesús. En el libro de Hechos, el capítulo 19, el versículo 5. Lo leo. Dice así. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19. Sí, pero estos no eran gentiles. Para la desgracia de mis hermanos unicitarios, estos hombres eran judíos que habían sido bautizados algunos años atrás por un personaje y un profeta llamado Juan el Bautista, recordando y considerando que Juan el Bautista solo bautizaba a judíos. Estos mismos judíos ahora son bautizados en Hechos 15
por Pablo en el nombre de Jesús. Así que Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, no hay una evidencia de bautizar gentiles en el nombre de Jesús. No existe un solo verso que muestre a Pablo bautizando en el nombre de Jesús a gentiles. Pablo es el apóstol de predicar el evangelio a los gentiles. Por eso, en el libro de Hechos tú vas a encontrar que siempre el bautismo es en el nombre de Jesús, pero el contexto indica que esa gente judía o a gente que era considerada ya como estudiosos de la Torá, que a estos se los conoce también como prosélitos o simplemente gentiles de la puerta, o sea, apegados al judaísmo. Este es el caso, por ejemplo, del etíope, el caso de Cornelio, que estos son interesantes. Eran gente que estudiaba Torá, que eran gente apegada a practicar normas de la Torá. Concluimos de la siguiente manera. Las dos fórmulas son consideradas bíblicas. Mateo 28, 19 es aplicable a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no creían en el Padre. Ellos tenían sus propios dioses. ¿Te acuerdas de los atenienses, donde llega Pablo? Y ellos eran muy adoradores de diferentes dioses. Y tenían un letrero que decía al Dios desconocido. Ni siquiera creían en el Padre. Los gentiles no creían en el Espíritu Santo, y menos en Jesús como el Redentor. De manera que habría que presentarlos a ellos y bautizarse aceptando a ellos. Sí, pero los judíos que ya conocían al Padre y ya conocían lo que es el Espíritu Santo desde los principios, desde la creación del mundo, había que bautizarles en el único nombre, en el nombre de Jesús. Por eso es que el libro de Hechos, la gente que se bautiza en el nombre de Jesús considera que es judía. Considera que es judía. Te dejo un reto. Pone un solo verso donde Pablo, que es el apóstol a los gentiles, haya bautizado pronunciando: te bautizo en el nombre de Jesús. No existe. Así que la fórmula trinitaria es una fórmula de bautizar correcta. No hay discusión en ella. Termino considerando un punto importante. Lo que Jesús dijo en Mateo 28 es una doctrina y dirigida de los discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. El libro de Hechos no es un libro de doctrina. No fue dirigido a una iglesia, ni siquiera a todas las naciones. Fue dirigido a un personaje llamado Teófilo. Esto es bastante importante. Un unicitario me dijo: si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, no puedes ser salvo. ¿Por qué?, le pregunté yo. Y me dijo: porque tienes que hablar e invocar el nombre de Jesús para ser salvo, porque así fueron bautizados en el libro de Hechos. Y sabes, es bastante curioso, pero déjame decirte algo muy importante. Si ellos dicen que para ser salvo hay que pronunciar el nombre del Salvador, Jesús no era su nombre. De hecho, en las Escrituras no aparece el nombre Jesús. Su nombre era Yeshua. En este caso, si los unicitarios quieren bautizar para ser salvos en el nombre del Salvador, todos están equivocados. Se bautizaron en el nombre de Jesús, que no aparece en las Escrituras. La fonética del nombre Jesús no aparece en las Escrituras. Por ese lado, se tienen que bautizar de nuevo entonces. Alguien dirá: no, pero el nombre Jesús aparece en la Biblia. Sí, aparece en la Biblia al español, en la Biblia a diferentes idiomas, pero no aparece eso en el original, obviamente. Sería un loco si te diría que la palabra Jesús estaba plasmada allí. No. Entonces que se bauticen en el nombre de Yeshua, porque ese sí era el correcto nombre, ¿verdad? Si yo no me bautizo, dicen los unicitarios, pronunciando el nombre de Jesús,
tampoco era nombre. Simplemente es una derivación del latín. Y la Biblia no fue escrita en el latín, sino en el griego. Jesús. Yo creo que ningún universitario se bautiza usando la frase Jesús. Y para alguien que insista diciendo que el nombre Jesús sí aparece en la Biblia, necesita saber desde cuándo se utiliza el nombre Jesús y desde cuándo se origina la letra J. La letra J no existía cuando se escribió el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. No te olvides de compartir el video. Nosotros somos Mensaje Fiel. Déjanos tu comentario.